Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la característica de los actuadores que se utilizan en los sistemas hidráulicos, tanto sea cilindros hidráulicos o motores hidráulicos. Acá tenemos el cilindro hidráulico, en el cual cuando yo voy a ingresar aceite por la parte trasera, hacemos que nuestro cilindro hidráulico avance, nuestro vástago avance, y llenamos toda esta cámara donde actúa el aceite sobre la superficie mayor, esta que tenemos acá. Y el aceite que está en la cámara delantera se desaloja hacia el tanque. Ahora bien, el aceite cuando actúa sobre esta área, la fuerza que va a hacer el vástago del pistón va a depender del área mayor y de la presión de aceite que se genera en la cámara trasera. Esa presión va a ser igual que cuando ingresa por la cámara delantera, nada más que la diferencia que vamos a tener nosotros que el área que actúa sobre la parte, el área anular, donde trabaja el aceite, al ser menor, va a hacer que nuestro cilindro hidráulico tenga menor fuerza de retracción. En los cilindros, la fuerza tanto de avance como de retracción va a depender de las áreas y de la presión de aceite que tengamos en el circuito. Acá tenemos una expresión en la cual para cerrar o para retraer el cilindro, la presión por el área anular nos va a dar la fuerza de cierre. Y en esta expresión tenemos que la fuerza de avance está dada por la presión y el área del pistón que tenemos el área completa acá. En esta tabla, dada por los fabricantes de cilindros hidráulicos, relacionan las tres cosas: los diámetros de los cilindros, las presiones, y acá internamente vamos a tener la fuerza que hacen los cilindros en kilogramos. Debe de colocar el área, ellos directamente reemplazan los diámetros de los pistones. Estos diámetros son los diámetros estándar que se fabrican normalmente en la industria del cilindro. Tenemos cilindros hidráulicos que van de 1,5 pulgadas hasta 10 pulgadas de diámetro. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Un cilindro de 4 pulgadas, trabajando a una presión de 100 kilos por centímetro cuadrado, va a ser una fuerza de 8.100 kilos. Un cilindro de 10 pulgadas, trabajando a 250 kilos por centímetro cuadrado, va a ser una fuerza de 126.600 kilos. También lo podemos utilizar cuando diseñamos un circuito hidráulico, que el cilindro hidráulico voy a necesitar para hacer una determinada fuerza. Se elige la presión de trabajo 150 bar, supongamos que tengamos que hacer 48.000 kilos de fuerza, vamos a tener para 48.000 kilos de fuerza y 150 bar, vamos a elegir un cilindro que tiene 18 pulgadas de diámetro. El caudal está representado en hidráulica por dos fórmulas. Una que relaciona el volumen con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardamos en llenar un depósito? Entonces, ese volumen sobre el tiempo que tardamos en llenarlo es el caudal de la bomba. También hay otro concepto de hidráulica de caudal, en el cual relaciona la velocidad por el área. Y esta es la más problemática de todas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago circular caudal por una cañería, se va a generar una velocidad. El área es el área interior del caño. Pero esa velocidad se va a incrementar o va a bajar de acuerdo al diámetro de la tubería. Entonces, cuando la velocidad es muy alta, se incrementa la pérdida de carga porque pasamos un movimiento laminar a un movimiento turbulento, y esa pérdida de carga genera calor. Y ese calor que se genera se lo transmite al aceite, y cuando el aceite se calienta, baja la viscosidad del aceite. Entonces, hay que tener mucho cuidado utilizando esta expresión y seleccionando las cañerías de tal manera para mantener el aceite dentro de una velocidad para que el movimiento sea lo más laminar posible, ¿correcto? Y que con el caudal que estamos trabajando no tengamos el problema de temperaturas en los circuitos hidráulicos. El caudal va a estar dado en litros por minuto o en galones por minuto. Pero también, si hacemos analogía a lo que pasa en una tubería, pasa también en un cilindro hidráulico. ¿Por qué? Porque cuando el caudal ingresa dentro del cilindro hidráulico y ahora reemplazamos la sección interna del caño por la sección del cilindro hidráulico, cuando el aceite encuentra una superficie, acá se genera una velocidad. Y esta velocidad del cilindro va a depender de dos cosas: del área del pistón y del caudal que entrega la bomba. La velocidad también está relacionada con la carrera del pistón o el recorrido que realiza y el tiempo que tarda en realizar esa carrera. En los circuitos hidráulicos,
Yo, para seleccionar el tamaño de nuestra bomba y determinar el caudal que tiene que entregar la bomba hidráulica, tenemos que saber de antemano a qué velocidad tenemos que mover nuestro cilindro hidráulico. El área del pistón se va a calcular de acuerdo a la fuerza y la presión de aceite que utilicemos en nuestro diseño de nuestro circuito hidráulico. Con la tabla que vimos anteriormente, con la presión que elegimos y la fuerza que necesitamos, sacamos el diámetro del pistón. Con el diámetro del pistón obtenemos el área y después, de acuerdo a la velocidad que necesitamos en nuestra máquina y el área, vamos a determinar el caudal de esta bomba a través de esta presión que tenemos acá, que relaciona el caudal con la velocidad del cilindro y el área del pistón hidráulica. Caudal litros por minuto es igual a la velocidad en centímetros por minuto, la velocidad del vástago, multiplicada por el área en centímetros cuadrados. Esto se divide por 1000 para pasar de centímetros cúbicos a litros y poder expresar el caudal en litros por minuto. En los cilindros hidráulicos, como tenemos diferencia de área, el área esta es mayor que el área que tenemos acá, por lo tanto, si mantenemos el mismo caudal de entrada, tanto entrando por atrás como por adelante, vamos a hacer que la velocidad del cilindro sean diferentes. Cuando ingresamos aceite por la parte de atrás, el pistón se va a mover con una velocidad de avance determinada, esta que está acá, pero cuando entregamos el caudal en la parte delantera del cilindro, como el área anular es más chiquitita, el cilindro se va a mover hacia atrás con una velocidad de retroceso que va a ser mayor que la velocidad de avance. ¿Por qué? Porque el área es menor. Y lo que hay que tener en cuenta con esta diferencia de área es cuando nosotros trabajamos con los retornos. ¿Por qué? Cuando yo ingreso con un caudal de 100 litros por minuto por acá, el caudal que sale por acá va a ser menor porque la diferencia de área. Supongamos que tengamos una relación de área de 2 a 1, si entran 100 litros, por acá van a salir 50 litros por minuto. Pero ¿qué pasa cuando ingresamos con 100 litros por minuto por acá? Y el pistón, al moverse más rápido, va a desalojar por acá el doble de caudal. Si mantenemos la relación de área, ingresan 100 litros por acá y van a retornar por la parte trasera del pistón 200 litros por minuto. Y con ese caudal tenemos que seleccionar los filtros de retorno y las mangueras de retorno. Siempre la velocidad de avance va a ser menor que la velocidad de retroceso, por la diferencia de área. ¿Qué pasa en los motores hidráulicos? En los motores hidráulicos no generan fuerza ni de avance ni de retroceso, pero sí generan torque. Y ese torque va a ser el mismo en los dos sentidos. ¿De qué va a depender ese torque? De la presión y de la cilindrada que tiene nuestro motor hidráulico. Si nosotros hacemos una analogía a lo que es un motor a explosión, vamos a tener acá, cuando se genera la combustión en el motor a explosión, la presión que se genera acá arriba, multiplicada el área del pistón, vamos a generar una fuerza. Esa fuerza que se genera del pistón se transmite a través de la biela al ojo de biela, que es lo que genera a través del cigüeñal el movimiento de rotación. La fuerza por el radio de la manivela es lo que genera el torque en un motor de combustión interna. Ahora, la relación entre el área de pistón y la carrera, cuando el pistón pasa del punto muerto al punto superior al punto inferior, es la carrera. O sea, esa carrera es el espacio o la distancia dada por el cigüeñal, entonces fuerza por distancia nos da el torque. El torque va a estar dado por el área del pistón y el brazo de palanca. Y la presión por esa área y esa palanca es presión por cilindrada, que nos da ¿qué? Torque. En los motores hidráulicos, ese torque que entrega en el eje del motor va a estar dado por la presión que tenemos en nuestro circuito hidráulico y por la cilindrada del motor. Si nosotros expresamos el torque en kilogramos por metro, la presión en kilos sobre centímetro cuadrado y la cilindrada en centímetro cúbico por vuelta, lo vamos a dividir por una constante 628 para equiparación de unidades. ¿Para qué? Para cuando trabajemos con este valor de unidad de presión y unidad de cilindrada, el resultado nos dé en kilogramos por metro. Esta es la presión que se utiliza para calcular el torque en los motores hidráulicos y poder seleccionar un motor hidráulico de acuerdo a la presión que vamos a estar trabajando en nuestro circuito.
¿Qué pasa ahora cuando ingresamos caudal a nuestro motor hidráulico? En los cilindros hidráulicos, el caudal se transformaba en velocidad de avance y de retroceso. En los motores, el caudal se va a convertir en revoluciones de giro en el eje. Cuanto mayor caudal tengamos en nuestra bomba, el eje de nuestro motor va a girar más rápido. Cuando disminuyamos el caudal de nuestra bomba, nuestro motor hidráulico va a girar más despacio. La relación que hay entre el caudal que entrega la bomba va tardada por la cilindrada de nuestro motor hidráulico, o sea, el tamaño que tiene nuestro motor hidráulico, y las RPM de giro que gira el eje. Esto se divide por 1000 para pasar de centímetro cúbico por litro a litro. ¿Por qué? Porque la cilindrada se mide en centímetros cúbicos por revolución. Las revoluciones por minuto, entonces cuando hacemos la relación tenemos que dividirlo por 1000 para que nos dé el caudal en litros por minuto. Si hacemos un resumen ahora, vamos a tener que los cilindros hidráulicos, la presión se va a convertir en fuerza lineal de avance o retroceso. Y el caudal se convierte en velocidad de avance y retroceso. Y en los motores hidráulicos, la presión se convierte en torque de giro hacia ambos lados por igual. Y el caudal se va a convertir en régimen de giro hacia ambos lados también por igual. La transmisión de potencia que hacemos con los actuadores, ya sea con cilindros hidráulicos o con los motores hidráulicos, lo va a entregar esa potencia nuestra bomba hidráulica. La potencia que entrega el cilindro va a estar dada por la potencia que le entrega la bomba. Esa potencia hidráulica se transmite a través del líquido hacia el cilindro y esa potencia hidráulica que entrega la bomba se transmite a través del líquido a nuestro motor hidráulico. Si yo conecto un motor eléctrico a una bomba hidráulica, al girar nuestra bomba hidráulica va a entregar un determinado caudal y la presión que se genera en el circuito hidráulico, si yo tengo el caudal que entrega la bomba por la presión que se genera en el circuito, vamos a poder obtener nuestra potencia hidráulica, dada por la presión caudal multiplicado la presión. Si una bomba de accionamiento eléctrico o una bomba de accionamiento mecánico, la potencia hidráulica está dada por los dos valores, tanto caudal y presión. Cuando nosotros trabajamos con motores eléctricos, necesitamos calcular potencia en kilowatts. Entonces, nuestra expresión va a quedar la potencia en kilowatts, la presión en unidad bar por el caudal litros por minuto dividido 600. Esta constante que está en el denominador es para obtener la potencia en kilowatts. Ahora bien, si yo tengo que debe de un motor eléctrico que acciona la bomba, tenemos un motor a explosión, acá tenemos motor a explosión accionando la bomba hidráulica, y la potencia hidráulica que transmite la bomba se la va a transmitir, en este caso, a un motor hidráulico, y el motor hidráulico se la va a transmitir a una bomba centrífuga. Esa potencia va a estar dada ahora por el caudal que entrega la bomba y la presión que se genera en el circuito, caudal y presión. Pero la constante ahora va a ser de 450. ¿Por qué? Porque la potencia la tenemos que tener expresada en HP. Esa potencia en HP es lo que tenemos que entregar con nuestro motor diésel. Y acá tenemos los tres puntales de la hidráulica: la presión, el caudal y la potencia. Se maneja con tres triángulos, los tres puntales de la hidráulica. La fuerza está dada por la presión y la superficie. El caudal es el producto de la velocidad por la superficie. Esta superficie del pistón es la misma superficie del pistón que aparece en este triángulo de acá. Y la potencia va a estar dada por el producto de la presión por el caudal. Estas son las tres expresiones que tenemos que utilizar nosotros en los diseños y los controles de nuestros sistemas hidráulicos. Muchísimas gracias.